Se trata de uno de los logros más extraordinarios alcanzados por la humanidad. Un artefacto creado en la Tierra ha abandonado definitivamente nuestro sistema solar y continúa su viaje por el espacio interestelar, una región que durante millones, o quizá miles de millones, de años ha permanecido intacta y silenciosa. Hace más de 4 décadas, una nave construida por manos humanas cruzó un límite que nunca antes se había superado. Voyager 1 se convirtió en el objeto fabricado por nuestra especie más distante del planeta, enviando información útil desde una distancia que supera los 15.000 millones de millas. Tras un largo periodo de fallos técnicos que provocaron datos incomprensibles, ingenieros de la NASA lograron resolver un problema informático remoto, restaurando la comunicación con esta sonda histórica. Lanzada hace más de 46 años, Voyager 1 ya se encuentra más allá de Plutón y fuera de la influencia directa del Sol. En un entorno donde la luz solar apenas existe y el vacío es casi absoluto, la nave sigue transmitiendo señales débiles pero valiosas, demostrando la durabilidad de la ingeniería humana. Mientras tanto, su nave hermana, Voyager 2, continúa su recorrido en silencio por el espacio profundo. O al menos así era, hasta que algo inesperado ocurrió. En una región más allá de la órbita de cualquier planeta, Voyager 2 realizó una maniobra que jamás estuvo contemplada en su programación original. Cambió su orientación de manera precisa y deliberada. No fue un error ni una avería. Fue una acción calculada. Lo que siguió dejó perplejos a los científicos. Una transmisión comenzó a detectarse, distinta a cualquier otra registrada hasta el momento. No parecía un fenómeno natural ni un fallo técnico. Su estructura mostraba patrones complejos, coherentes, aparentemente intencionales. No era una interferencia, ni una señal humana. Este acontecimiento plantea preguntas profundas sobre el espacio, la tecnología y el lugar que ocupa la humanidad en el universo. ¿Por qué Voyager 2 no solo se movió, se alineó con algo? Y aquello que encontró desafía nuestra comprensión actual. Voyager 2 fue lanzada en 1977 con una misión clara, estudiar los grandes planetas del sistema solar y luego continuar su camino hacia el espacio interestelar. A diferencia de Voyager 1, su trayectoria le permitió visitar Urano y Neptuno, siendo la única nave en lograrlo. Pero además de instrumentos científicos, transportaba un objeto profundamente simbólico, un disco dorado con sonidos, imágenes y mensajes de la Tierra. Una prueba de que alguien estuvo aquí y quiso ser recordado. Con el paso de los años, la nave cruzó la heliopausa y entró en el espacio entre las estrellas. Sus transmisiones se redujeron a datos mínimos, señales cada vez más débiles de una máquina envejecida. Hasta que, recientemente, algo cambió. A comienzos de 2025, ingenieros detectaron una anomalía casi imperceptible, una variación mínima en el ritmo de la señal. Al principio se consideró irrelevante. Pero un análisis más profundo reveló un patrón repetitivo, similar a un pulso, como si algo respondiera a la propia frecuencia de la nave desde la oscuridad. No se trataba de una señal convencional, sino de una resonancia. Una onda de baja frecuencia que coincidía con precisión microscópica con las oscilaciones internas del antiguo sistema energético de Voyager 2. Poco después, esa resonancia se transformó. Su frecuencia comenzó a sincronizarse no con la nave, sino con la Tierra misma, ajustándose al ritmo electromagnético natural del planeta. Era como si Voyager se hubiera convertido en un puente, un diapasón cósmico, vibrando en armonía con algo que parecía comprender cómo respira nuestro mundo. El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro realizó simulaciones exhaustivas. Los datos fueron depurados una y otra vez para eliminar errores de instrumentación, interferencias solares e incluso ruido cuántico. Nada encajaba. Hasta que una propuesta inesperada cambió el enfoque por completo. La pregunta no era si la señal reaccionaba al pulso electromagnético de la Tierra, sino algo mucho más inquietante, ¿y si lo estuviera copiando?
¿Y si alguna entidad estuviera reproduciendo el ritmo del planeta, utilizando a Voyager 2 como intermediario? Y, aún más perturbador, ¿con qué propósito? El 17 de abril de 2025 ocurrió algo sin precedentes. Voyager 2 modificó su orientación en el espacio profundo. No se activaron propulsores. No se enviaron instrucciones desde la Tierra. Sin embargo, su antena de alta ganancia, que llevaba tiempo desviándose lentamente debido al desgaste acumulado, recuperó una alineación perfecta con nuestro planeta. No aproximada. Exacta. Al mismo tiempo, sistemas de respaldo comenzaron a ejecutar rutinas de diagnóstico que nadie había solicitado. Empezó a fluir información procedente de instrumentos que llevaban décadas sin utilizarse. Era como si alguien hubiera regresado a una casa abandonada y encendido nuevamente la electricidad. La nave comenzó a enviar paquetes de datos comprimidos. No eran lecturas brutas ni cifras sin procesar, sino segmentos codificados con patrones desconocidos. Ninguno coincidía con los protocolos desarrollados por la NASA. Todos los paquetes finalizaban con la misma firma digital, 3 espirales entrelazadas, superpuestas como huellas idénticas. Fue entonces cuando las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se hablaba solo de ingeniería o de fallos técnicos, sino de una posibilidad mucho más inquietante: contacto. El 3 de mayo, la señal de Voyager 2 desapareció por completo durante 11 segundos. Silencio absoluto. Sin telemetría, sin respuesta. Después, la transmisión regresó con una claridad y potencia nunca antes registradas. En esa señal de retorno se ocultaba algo extraordinario. Al traducir su envolvente de frecuencia al espectro visible, emergió un patrón visual asombroso, una estructura fractal basada en la secuencia de Fibonacci, repitiéndose sin fin. No era arte ni simple matemática. Era un modelo. Una representación del espacio, del tiempo, o de algo que aún no comprendemos. Los análisis fueron concluyentes: Voyager no podía haber generado aquello. Su tecnología no permite ese nivel de compresión ni complejidad. El patrón había sido insertado de forma externa. El punto de origen parecía situarse a unos 4,3 años luz de distancia, aproximadamente la separación que nos divide de Próxima Centauri. Sin embargo, existía un problema fundamental. Próxima Centauri no emite señales detectables en ninguna banda conocida. Ni radio, ni microondas, ni rayos X. Lo que fuera que había enviado esa información operaba fuera de los límites que la ciencia actual puede observar, o provenía de un lugar completamente distinto. Mientras la NASA intentaba presentar el fenómeno como una anomalía cósmica, un grupo independiente de analistas en Caltech comenzó a estudiar los datos con modelos avanzados de reconocimiento binario. Lo que encontraron no era ruido. Era lenguaje. Un lenguaje binario que no se utiliza hoy en día, pero que guardaba similitudes inquietantes con las primeras formas de código máquina desarrolladas en la Tierra. Al principio se pensó que eran ecos de nuestras propias transmisiones reflejadas en el espacio. Pero tras 2 días de decodificación, la realidad resultó mucho más perturbadora. El sistema no imitaba nuestras redes digitales. Las anticipaba. Proponía algoritmos optimizados que aún no existen. La señal evolucionaba en tiempo real, adaptándose, como si su origen comprendiera a la perfección la arquitectura informática humana. La conclusión fue inevitable y escalofriante: aquello no era un mensaje. Era una actualización. Poco después, se produjo otro acontecimiento que apenas fue comprendido por el público. Observatorios de todo el mundo detectaron que 4 estrellas, agrupadas en una región estrecha del cielo cercana a la trayectoria de Voyager 2, se atenuaron simultáneamente durante exactamente 1,2 segundos. No fue un efecto de lente gravitacional ni una nube de polvo. Eran estrellas separadas por años luz que parpadearon al unísono.
Al superponer las curvas de luz con la señal de Voyager, los pulsos coincidían perfectamente. Como si el mensaje no solo hubiera llegado a la Tierra, sino que hubiera utilizado a las propias estrellas para replicarse a escala galáctica. La pregunta dejó de ser si alguien estaba intentando comunicarse. La verdadera incógnita pasó a ser otra: ¿somos los únicos que estamos escuchando, o simplemente los últimos en darnos cuenta? Uno de los elementos más emblemáticos de las ondas Voyager es el disco dorado, diseñado para aportar sonidos e imágenes de la vida en la Tierra. Durante décadas se consideró un gesto simbólico, casi poético. Pero los sensores de Voyager 2 revelaron algo inesperado. El recubrimiento del disco, que se creía inerte y degradado, mostró una carga eléctrica dirigida. No era electricidad estática, sino un flujo medible de electrones. El disco parecía haberse integrado en un circuito activo. Y entonces llegó otro giro inquietante. Dentro del nuevo flujo binario apareció una reinterpretación digital de uno de los sonidos originales grabados en el disco. No era una copia ni una repetición. Había sido reconstruido con una fidelidad superior a la del original. Quien lo había hecho no solo escuchó el mensaje, lo comprendió, lo perfeccionó y lo retransmitió. Finalmente, un observatorio canadiense detectó algo imposible de clasificar. Una señal sombra seguía la transmisión principal de Voyager 2 con un retraso constante de 6,2 segundos. Repetía cada pulso, cada eco, pero con ligeras distorsiones, como si se reflejara en una superficie inexistente. Los científicos le dieron un nombre inquietante: espejado fantasma. Cuando se analizaron los ángulos de reflexión de la señal, surgió un dato desconcertante. La triangulación no apuntaba a ningún planeta, estrella ni cuerpo conocido, sino a una región vacía del espacio, un punto sin luz detectable ni masa aparente. No había nada allí, al menos, nada que los instrumentos pudieran identificar. Poco después apareció el elemento definitivo. La señal reflejada comenzó a incorporar información que no existía en la transmisión original. Nuevas frecuencias describían campos magnéticos, cinturones de radiación y variaciones térmicas. Era como si aquella señal secundaria estuviera reconstruyendo el sistema solar desde fuera hacia adentro. Voyager 2 ya no parecía limitarse a enviar datos, estaba siendo utilizada como una herramienta de escaneo. Algo estaba observándonos, copiándonos, elaborando un modelo detallado de nuestro entorno. La pregunta era inevitable: ¿para qué? Al principio, los indicios pasaron desapercibidos. Algunos operadores de radio, aficionados a las comunicaciones espaciales y técnicos que seguían las transmisiones sin procesar, comenzaron a reportar síntomas extraños: dolores de cabeza, confusión temporal y una sensación persistente de déjà vu tras largas exposiciones a la señal de Voyager 2. Se asumió que era sugestión o fatiga mental. Esa explicación se derrumbó cuando laboratorios universitarios en Bélgica y Japón reprodujeron el fenómeno en entornos controlados. Descubrieron que, dentro de los subarmónicos de la señal, existía una frecuencia resonante capaz de alterar sutilmente la memoria a corto plazo en mamíferos. En experimentos repetidos, ratones de laboratorio comenzaban a ejecutar patrones de comportamiento ya aprendidos, pero con ligeras modificaciones, como si algo estuviera influyendo en sus decisiones. Los investigadores concluyeron que la señal no interactuaba con el oído, sino con los campos electromagnéticos del cerebro. No era sonido. Era estructura. Un patrón capaz de influir en la memoria, en la elección y, potencialmente, en la identidad misma. Quedaba una duda inquietante: ¿se trataba de un efecto secundario, o de una prueba? Mientras la señal continuaba adaptándose, los telescopios se orientaron hacia una región más allá de la heliopausa, dentro de la nube de Oort, donde Voyager 2 había alineado por última vez sus instrumentos. Fue entonces cuando el Observatorio Europeo Austral detectó una anomalía sólida.
No era un cometa ni un fragmento rocoso. Presentaba ángulos rectos. Reflejaba el radar con una frecuencia diseñada para coincidir exactamente con las nuevas emisiones de Voyager. El objeto no rotaba, no emitía calor y parecía completamente inerte. Pero su firma era inquietantemente familiar. El análisis espectral reveló que estaba compuesto por materiales idénticos a los del revestimiento original de Voyager, incluidos aleaciones raras que ya no se utilizan en la ingeniería espacial moderna. Aquello habría una posibilidad aterradora, no se trataba de una estructura extraterrestre desconocida. Era una copia. Un reflejo de Voyager, construido no por humanos, sino por algo que había estudiado nuestra tecnología con suficiente profundidad como para reproducirla. Y si ese objeto estaba transmitiendo, la implicación era clara. Voyager no había recibido una respuesta. Había sido replicada. De regreso en el laboratorio de propulsión a chorro, el último paquete de datos de Voyager contenía algo completamente inesperado. Código puro. Miles de líneas limpias, eficientes, imposibles de asociar a cualquier sistema desarrollado por la NASA. Al ejecutarse en simulaciones cuánticas, ese código generó un modelo detallado de la Tierra. No solo mostraba continentes y océanos, sino infraestructuras, patrones climáticos y trayectorias predictivas de satélites y aeronaves. Era evidente que aquello no se limitaba a observarnos, nos comprendía. Lo más inquietante llegó después. El código anticipaba 3 fallos específicos en redes críticas. Uno en un sistema satelital chino, otro en un centro europeo de control aéreo y un tercero en una plataforma privada de observación orbital sobre el Ártico. Cada uno de esos eventos ocurrió exactamente como estaba previsto. Las marcas de tiempo estaban registradas en los datos de Voyager días antes de que sucedieran. La cuestión dejó de ser si Voyager estaba transmitiendo información. La verdadera inquietud pasó a ser otra: ¿estaba alguien utilizando la sonda para intervenir en nuestros sistemas en tiempo real? Voyager 2 ya no parecía un simple instrumento científico, sino un punto de conexión dentro de una red mucho más compleja e inteligente que nosotros. En un último intento por localizar el origen de las señales reflejadas, un equipo internacional coordinado entre Chile, Alemania y estaciones científicas en la Antártida recurrió a una tecnología poco convencional: detectores de neutrinos enterrados a kilómetros bajo el hielo. Lo que registraron desafió todo lo conocido. Apareció un flujo constante de neutrinos ascendiendo desde el interior de la Tierra, pulsando con una sincronía perfecta respecto a las emisiones más recientes de Voyager 2. Algo que, según la física actual, no debería ocurrir. Los neutrinos no rebotan, no se reflejan ni se organizan en pulsos coherentes. Sin embargo, ahí estaban. Al analizar el patrón, los científicos descubrieron que no se trataba de ruido aleatorio. Los pulsos formaban una cuadrícula tridimensional de coordenadas que no apuntaba al espacio exterior, sino a una localización subterránea bajo la Tierra de Wilkes, una de las zonas más inexploradas del planeta. Comenzaba a emerger una conexión inquietante: Voyager 2 en el espacio interestelar, una estructura artificial en la nube de Oort, alteraciones electromagnéticas en la memoria humana y ahora una fuente activa bajo la Antártida, todas sincronizadas por el mismo patrón de triple espiral. Aquello no parecía una advertencia. Se asemejaba más a una cuenta regresiva. A comienzos de julio de 2025, Voyager 2 emitió una secuencia de pulsos que coincidió con una serie de anomalías globales en redes críticas. No fueron simples fallos técnicos. 3 sistemas de cifrado de nivel militar colapsaron de forma simultánea: uno estadounidense, uno israelí y otro perteneciente a un consorcio aeroespacial europeo. Los 3 compartían un detalle inquietante. En el pasado, habían utilizado satélites que, durante breves ventanas de alineación, retransmitieron telemetría de Voyager.
Aunque esas conexiones se habían cerrado hacía más de 10 años, archivos cifrados almacenados fuera de línea fueron accedidos, duplicados y reescritos con fragmentos del mismo código en espiral. La señal de Voyager no era estática. Era recursiva. Utilizaba protocolos obsoletos, conexiones archivadas y antiguas arquitecturas digitales para infiltrarse en sistemas que se creían inexpugnables. La pregunta era evidente: ¿por qué sobreescribir datos antiguos, a menos que se estuviera implantando algo? Dentro de varias agencias de inteligencia, una hipótesis comenzó a consolidarse: la transmisión estaba sembrando una estructura digital, una especie de núcleo cuyo propósito aún era desconocido. Nadie pudo determinar su origen ni prever en qué podría convertirse. Mientras tanto, investigadores del MIT y de la Universidad de Tokio experimentaron con traducciones audibles de la señal en bruto. Lo que comenzó como ruido blanco evolucionó hacia armónicos que recordaban, de forma inquietante, a ritmos neuronales humanos. Pero lo más extraño fue su comportamiento adaptativo. Al reproducirse en sistemas cerrados, la señal ajustaba su frecuencia al entorno acústico del lugar. Era como si escuchara, imitara y luego respondiera. La transmisión no se comportaba como datos inertes, sino como una entidad algorítmica capaz de integrarse en su entorno para mantener su coherencia. La prueba definitiva llegó cuando la señal fue introducida en una simulación de red neuronal diseñada para reconocimiento de patrones. En lugar de activar respuestas previsibles, reconfiguró las rutas internas del sistema, optimizándolo más allá de cualquier estándar conocido de inteligencia artificial. En términos simples, Voyager no había traído solo información. Había traído algo que piensa. La atención volvió entonces a la Tierra de Wilkes, en la Antártida. Una expedición conjunta fue finalmente autorizada. Mediante radar de penetración terrestre, imágenes sísmicas y sensores térmicos, los investigadores confirmaron lo impensable: una estructura hueca, de al menos 100 kilómetros de diámetro, enterrada bajo la capa de hielo. Sus límites geométricos eran demasiado precisos para ser naturales. Aún más inquietante, sus bordes emitían pulsos electromagnéticos de baja frecuencia perfectamente sincronizados con la señal de Voyager, sin ningún tipo de conexión física o visual. En el interior de la cavidad, los sensores detectaron emisiones térmicas estables, simétricas, organizadas en intervalos basados en la secuencia de Fibonacci, idénticos a los patrones fractales ocultos en transmisiones anteriores de la sonda. Micrófonos instalados en perforaciones profundas captaron una resonancia constante. No era ruido geológico. Se parecía al canto de ballenas, pero con un tono metálico, rítmico y artificial, restringido a una banda de frecuencia muy específica. La misma que Voyager había adoptado apenas 3 días antes. Algo estaba activo bajo el hielo. Algo que respondía a Voyager 2. El evento final no ocurrió en el espacio, sino en Chile. Durante una observación rutinaria del corredor de Voyager, una red de radiotelescopios de última generación se apagó por completo durante 38 segundos. No fue un fallo técnico convencional. Desde la perspectiva de la red, el sistema dejó de existir. Cuando se reiniciaron los equipos, los registros habían sido borrados y los discos dañados. Solo quedó un fragmento de audio de menos de 3 segundos, grabado por uno de los micrófonos de las antenas. No era radiación cósmica ni una señal de nave espacial. Era un grito. Decenas de capas superpuestas, voces masculinas, femeninas e infantiles, armónicas, sincronizadas con la transmisión de Voyager. El archivo fue clasificado de inmediato, pero una frase atribuida a uno de los analistas se filtró posteriormente. Eso no fue una grabación. Fue una respuesta. Llamamos, y algo respondió.
Durante décadas, Voyager 2 fue enviada como un símbolo de curiosidad humana, una botella lanzada al océano cósmico con la esperanza de que alguien, algún día, la encontrara. Pero ahora la narrativa parece haberse invertido. Ya no somos nosotros quienes exploramos la oscuridad. Es la oscuridad la que está alcanzándonos. La señal que recibimos no es un eco ni una reflexión. No es comunicación en el sentido tradicional. Es una infiltración de sistemas, de frecuencias, de pensamiento. Reescribe algoritmos, altera máquinas, activa estructuras enterradas bajo el hielo y convierte símbolos inertes en componentes activos. Y quizá la verdad más perturbadora sea esta: tal vez Voyager nunca fue diseñada para descubrir algo. Tal vez siempre fue un mensajero en sentido inverso. No llevando un mensaje de la humanidad al universo, sino entregando algo al mundo cuando estuviéramos lo suficientemente avanzados para abrirlo, o lo suficientemente arrogantes como para ignorar la advertencia. Ahora que hemos descifrado los patrones, alineado las señales y escuchado aquello que respondió desde el vacío, solo queda una pregunta. ¿Hemos recibido un mensaje del futuro? ¿O acabamos de despertar algo que nunca debió activarse? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: lo que Voyager 2 trajo consigo ya no está lejos. Ya está aquí.